Mis queridos hermanos y amigos, en esta mañana estamos nosotros aquí listos para examinar el mensaje de la palabra de Dios para nosotros. Y en particular en este día, el título de nuestra meditación se resume en esta palabra. ¿Cómo es? Volver. Retornar, regresar. Esa es la idea de volver. Y hay un versículo en la Biblia tremendo que quiero que lo leas conmigo. Es una oración, una petición que el pueblo de Dios en cierta ocasión, después de que la cosa estaba bien crítica, bien complicada, bien difícil, por su propia culpa, por haberse alejado de Dios. Ahí en el libro de Lamentaciones, como bien dice la palabra, son quejas, son lamentos, por todo lo malo que había sobrevenido para ellos. Son solo 5 capítulos, pero llenos de lamentos y de quejas. Y al final del 5º capítulo, al final del libro, está esta petición. Quiero que la leas conmigo. ¿Cómo dice? Haznos volver a ti, Señor, y volveremos. Haz que nuestra vida sea otra vez lo que antes fue. Haznos volver a ti y volveremos. Haz que nuestra vida sea otra vez lo que antes fue. Por supuesto, en el mejor sentido. No estamos pensando cuando antes yo era algo malo, ¿no? Sino cuando un día yo estaba allí en tu camino. Vamos a orar. Padre, ahora rogamos que tú nos enseñes tu palabra y tu espíritu nos hable a cada uno de nosotros. Que todos tengamos, Señor, un corazón ahora mismo abierto y una mente abierta para recibir tu mensaje, Señor. Gracias por cada uno de los que está aquí. Ahora rogamos, tú nos hables de tal manera que antes de salir de aquí ya tengamos bien claro tu mensaje actuando y obrando en nuestra vida. Y si especialmente hay aquí alguna persona que necesita volver a ti, Señor, por la razón que sea que se haya apartado o alejado de ti, ayúdale, Señor, a entender de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una historia en la Biblia que nosotros conocemos bastante bien. Y de hecho, se trata de la historia que leímos con la hermana Magalis aquí al principio. Es la historia que muchos de nosotros llamamos la historia del hijo pródigo. Me gusta más otro título que se le da también, que se le llama la historia del padre amoroso. ¿Por qué? Porque aunque nos llama la atención la actitud del hijo en esta historia, la historia no se trata acerca del hijo, la historia se trata acerca del padre. Lo que Jesús quería mostrar en esa historia era la actitud de ese padre que representa en la historia a quien, a Dios, que nos recibe de la misma manera que ese padre recibió a ese hijo. Yo no voy a contar en detalle la historia, la leímos hace unos minuticos, pero a grandes rasgos, ¿cuál es el tema de esta historia? Este padre que tenía 2 hijos y uno de ellos un buen día les reclamó el dinero, agarró el dinero, se fue bien lejos de su padre, bien lejos de la familia. Por supuesto, malgastó todo el dinero y no hay cosas buenas. Dice la Biblia que viviendo perdidamente allí, nadie lo conocía, no tenía nadie que le dijera, oye, eso no, y gastó todo el dinero, se le acabó el dinero y entonces ¿qué pasó? Dice que empezó a pasar hambre. Empezó a pasar hambre. Y el hambre no es una cosa que tú puedas decir, esto es idea que yo me estoy haciendo. No. Se siente, y por más que tú no trates de pensar en ella, ella te reclama. Y entonces buscó trabajo, lo único que encontró fue cuidando cerdos. No te olvides de que para esa gente en esa cultura los cerdos eran un animal inmundo. Pero eso fue lo que pudo encontrar cuidando cerdos. Y había caído tan bajo que hasta codiciaba, ¿qué cosa? La comida que él mismo le ponía a los cerdos, pero él se la ponía a los cerdos, pero él no se la podía comer. No porque tuviera escrúpulos, sino porque no lo dejaban, porque esa era la comida de los cerdos. Pero dice que eso fue hasta un día. ¿Qué pasó ese día? Dice, volviendo en sí. ¿Entiende lo que es volver en sí? Reaccionando al fin. Entendió al fin. Y entonces dijo, ¿cuántos jornaleros, quiere decir, cuántos empleados en la casa de mi padre ahora mismo tienen comida allí? Y eran los empleados, pero él sabía que allí hasta los empleados tenían de todo. Dice, y yo pongo un paréntesis ahí, yo digo, yo que soy el hijo, no un jornalero,
Me estoy aquí, ¿cómo dice? Muriendo de hambre. Y entonces tomó una decisión muy bien tomada. Difícil, pero bien tomada. ¿Cuál fue la decisión? Dice, me levantaré. Primera parte de la decisión. E iré allá a mi padre. ¿Sería una decisión fácil esa? Regresar, darle la cara otra vez a mi padre después de todo lo que hizo. Pero la tomó. Dice, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no soy digno ni de siquiera de que me consideres tu hijo. No vengo a reclamar eso, Padre. Trátalo aunque sea como un empleado aquí. Dame trabajo aquí en la finca, en la hacienda. En otras palabras, vino a pedir perdón, como estaba diciendo Paulina. Y no vino a reclamar nada. Y dice la historia que efectivamente no solamente fue la decisión, porque cuántas decisiones nos tomamos en la vida y después no hacemos nada, no sirve. Pero él dice, se levantó y fue a su padre, y dice que el padre lo vio de lejos. ¿Y quién corrió? El padre. ¿Estás viendo que el personaje importante aquí era el padre? El padre fue el que salió corriendo. El padre se lo estaba esperando. Sí. Corrió el padre a donde estaba Ali y lo abrazó y lo besó. Y entonces el hijo le empezó a decir lo que él había preparado para decirle. Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre que lo interrumpió y le dijo a los criados, traigan ahora mismo ropa, porque imagínense cómo estaba aquella ropa. Traigan ropa, vamos a ponerle ropa, tráiganle zapatos. Los criados y eso no se ponían zapatos, pero vamos a ponerle zapatos y traigan un anillo para ponerle en la mano. ¿Qué estaría diciendo con eso de un anillo también en su mano? Como hijo de... Lo estoy recibiendo de nuevo en la familia. No es que te voy a dar trabajo aquí como empleado, sino como mi hijo. Como mi hijo, con un anillo en la mano allí. Un anillo significa unión. Y después una fiesta hizo allí en honor de su hijo. Esta historia preciosa que Jesús contó allí, tal vez tenga que ver con nosotros, contigo hoy. Quizás tú digas, bueno, yo no me fui a ninguna parte a malgastar mi vida en vicio y en cosas malas como hizo ese muchacho. Yo no hice eso. Yo siempre he estado aquí. Yo llevo 40 años de cristiano, 60 años de cristiano. Otros piensen, yo siempre he mantenido mi fe. Yo me alejé un poco de la iglesia y eso, pero yo mi fe, no saben cuántas veces he escuchado eso, pero yo mi fe siempre la mantuve. Personas que dicen eso, tal vez ese es tu caso. De ustedes aquí, de los que están viendo por la internet o algo, tal vez diga yo siempre he estado. Pero estamos hablando no de una creencia, no de estar en una iglesia. Estamos hablando de una relación personal con Dios. Y la mala noticia es esta: esa relación se daña cuando tomamos decisiones que van contra la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es santa, porque Dios es santo. Cuando tomamos decisiones y queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, nuestra relación con Dios se daña. Cuando damos pasos para vivir la vida a nuestra manera, como hizo el muchacho de la historia. Y entonces, aunque pretendamos lo contrario, nos estaremos alejando de Dios. Por cierto, nunca es Dios el que se aleja de nosotros. También he escuchado muchas veces personas que dicen, Dios me abandonó, Dios se alejó de mí. No es Él el que se aleja de nosotros. Siempre que hay una relación rota con Dios, es porque nosotros nos alejamos de Él. Pero nosotros queremos hoy pensar en que hay una oportunidad de volver. Repite la palabra volver. Como dice este antiguo himno, un himno bien antiguo que recuerdo de mi niñez, y bueno, no es de mi niñez, de mucho más para atrás, pero yo lo recuerdo de mi niñez, que dice la letra, no lo voy a cantar, lo voy a leer, dice: oh, ¿quién pudiera andar con Dios, su dulce paz gozar, volviendo a ver de nuevo el sol de santidad y amor? Oh, tiempo aquel en que lo vi, beatífica visión, su fiel acento de amor oyó mi corazón. Aquellas horas de solaz, cuán caras aún me son, del mundo halagos no podrán suplir su falta. No.
¿Será tu caso que tú estás añorando aquellos tiempos en que tú caminabas más cerca del Señor? Aquellos tiempos en que tú podías sentir más la presencia de Dios en tu vida. ¿Estás añorando aquello? El mensaje de la palabra de Dios para nosotros hoy lo que nos dice es que hoy precisamente hay una oportunidad para volverte a Dios. Dice lo que está hablando, dile eso. Hoy es la oportunidad de volverse a Dios. La pregunta es, ¿por qué yo debo volverme a Dios? ¿Por qué? Y yo voy a compartir brevemente contigo 3 razones que nosotros encontramos en la Biblia de por qué nosotros debemos volvernos a Dios. 3 razones, y esta es la primera. ¿Cuál es la razón? Lo necesitas, lo necesitas. Probablemente estás lejos de casa, lejos del Padre, como el muchacho de la historia. No estás donde deberías. No estás donde deberías. Tal vez fue porque un día decidiste, no quiero estar más en esto, no quiero pensar más en iglesia, en Dios, en esto, no quiero. Voy a, como hizo el muchacho, ¿ves? Me voy para otro lugar, voy a hacer las cosas como me da la gana, no quiero vivir mi vida, no quiero que me diga más lo que tengo que hacer. Hubo una persona que se fue de esta iglesia un día y la explicación que dio fue esta: yo soy una persona adulta y no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. No sé para dónde fue que nadie le diga lo que tengo que hacer, porque donde quiera que yo vaya siempre hay alguien que me dice lo que yo tengo que hacer. Donde quiera que yo vaya, cualquier lugar que yo vaya, cualquier gestión que yo vaya a hacer, siempre va a haber una persona que está por encima de mí y me dice: esto es lo que tienes que hacer, tienes que pararte aquí, tienes que entrar por esta puerta, tienes que esperar. Imagínense a dónde va a ir que no le van a decir lo que tiene que hacer. El médico, en todos lados, siempre hay alguien que te va a decir: esto es lo que tienes que hacer. Bueno, pero a veces en nuestra rebeldía humana, pues no nos alejamos del médico, no nos alejamos del maestro de la escuela, no nos alejamos del jefe de la compañía, pero nos alejamos de Dios, porque no quiero que Dios me diga lo que yo tengo que hacer. Pero otras veces lo que nos pasa no es tan drástico, no es tan dramático, sino es más bien como un deslizarse, como un deslizarse. Yo quiero que tú pienses, ¿qué le pasaría a este bote si lo dejamos allí en la orilla? Nosotros aquí vivimos en islas y tenemos el mar muy cerca por todas partes. Imagínate que hay alguien que deja su bote ahí y el bote no está anclado, ni amarrado a la orilla ni nada. Lo deja ahí. ¿Qué pasaría con el bote? De pronto desaparece de ahí y aparece en África. ¿Es así? No, no es así. No es así. Porque a los 15 minutos tú miras y el bote está ahí todavía, pero está en el mismo lugar exacto. No, se movió un poquito. Es poca la diferencia. Probablemente ni lo notas. Pero a las 2 horas, cuando vuelves a mirar, el bote está ahí, a no ser que haya un viento, una corriente, pero ya se movió un poco. Ya no está en el mismo lugar. Y así, poco a poco, él se va, ¿qué? Deslizando. Sin que se note. Sin que se note, en el momento no se nota. Hay personas que se han quedado dormidos en un bote cerca de la orilla y cuando se han despertado miran para los 4 lados y no ven la tierra por ninguna parte. Y no tenía ningún motor, no tenía una vela, no nada. ¿Qué pasó? Simplemente el bote se fue, ¿qué? Deslizando. Eso es lo que se le llama estar a la deriva. Ahora, muchas veces nos pasa que nosotros, nuestras vidas, se van quedando a la deriva, porque nos vamos deslizando poco a poco. Repito, no como el muchacho de la historia que un buen día se le enfrentó al padre y le dijo: me quiero ir. No, tal vez no tan dramático. Estamos ahí y no decimos nada, pero simplemente mañana ya no estoy en el mismo lugar donde estaba hoy. Estoy un poquito para acá. Un poquito. Tal vez los que están al lado mío ni se dieron cuenta. Y el mes que viene estoy otro poquito. ¿Entiendes? Y a los 6 meses ya es otro poquito así. Y me voy deslizando. Tal vez hasta ni yo mismo me di cuenta al principio. Eso pasa. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero eso pasa. Tal vez ni uno mismo al principio se da cuenta, pero nos vamos deslizando.
Qué tremendo. Mira lo que dice la Biblia ahí en Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslice. Así que ya sea que un día quisiste rebelarte contra Dios y alejarte de Él, o que te fuiste deslizando poco a poco, el resultado es el mismo. Estás lejos de casa, estás lejos del Padre. Lo otro es que allá lejos de Dios estás a merced del enemigo. A merced del enemigo. ¿Qué quiere decir a merced del enemigo? Peligro. Que el enemigo puede derrotarte totalmente porque estás lejos de Dios. Estás lejos de Dios. Y entonces nuestra vida empieza a ir de derrota en derrota. En vez de victoria en victoria, como dice algo, de derrota en derrota. Mira lo que dice la palabra ahí en Deuteronomio. Pero si llegas a olvidarte del Señor tu Dios y vas detrás de otros dioses, si los sirves y te postras delante de ellos, yo les aseguro solemnemente que ustedes perecerán. Dios dice, hay advertencias en la Biblia. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, no nos va a ir bien. No nos va a ir bien. Mira lo que dice Esdras 9:7. Dice, hemos estado pecando gravemente desde hace mucho tiempo. Por causa de nuestra maldad, todos nosotros hemos sido entregados al poder de los reyes de otros países. Hasta hoy nuestros enemigos nos han herido, robado, humillado y sacado de nuestro país. Eso lo dijo Esdras cuando habían regresado del cautiverio en Babilonia después de 70 años. De hecho, fue un poco más de 70 años cuando Esdras regresó. Pero lo bueno es que Esdras no le echó la culpa a Dios de las cosas que les estaban pasando. Esdras no dijo, es que imagínate el mundo en que vivimos, las circunstancias, la sociedad, mis amigos. No, dice, por causa de qué? De nuestra maldad nos ha pasado esto. Es por nuestra causa, es por nuestra culpa. Eso es bueno ahí, dijo Esdras. Señor, nosotros reconocemos que todo esto que ha venido, este desastre nacional que nos ha venido encima, es por nuestra culpa, porque nos alejamos de ti. Y eso pasa, porque alejados de Dios, imagínense que estamos a merced del enemigo. Cualquier placer, fíjate, que tal vez encontremos allí donde estamos lejos de Dios, porque puede que encontremos algo placentero, algo bueno, algo agradable, sí, esa es la trampa, esa es la trampa. Ahora, cualquier placer que encontremos ahí será solo temporal. ¿Alguna vez le pusiste una trampa para agarrar un ratón o algo así? Y le pusiste, yo nunca puse queso, pero yo ponía algún pedacito de carnita o alguna cosita. ¿Alguna vez pusiste algo así? Ahora, cuando el ratón viene y huele y prueba, eso que está probando le gusta, ¿verdad? Y si él pudiera hablar, dijera, ¡qué rico! Ahora, ¿dónde está lo malo ahí? Y cuando él come, el que detrás de eso viene el golpe. Detrás de eso viene. A veces es algo que le da y lo mata al momento. A veces hay otro tipo de trampa que tú sabes que es una jaulita que sencillamente se cierra y no puede salir. Ahora vamos a pensar en el mejor caso, la jaulita que se cierra y él no puede salir. Está vivo ahí adentro pero no puede salir. Bueno, pero tiene ahí queso, ¿verdad? no, pero por poco tiempo. Le va a durar poco. Porque tú no le vas a estar dando queso todos los días, ratón en la jaula, ¿no? Como si fuera una mascota. Cuando se coma ese quesito que está ahí, ¿qué va a pasar con los ricos y los sabrosos? Se le va a acabar. Eso mismo nos pasa. Nos alejamos de Dios precisamente porque encontramos otras cosas que están lejos de Dios y decimos, qué rico, qué sabroso. Mira lo que yo me estaba perdiendo en la bobería esa que yo estaba. Como el queso de ratón, Pero ¿qué pasa? Pasan las dos cosas. Número uno, que la trampa viene, el golpe viene. Número dos, que el queso
no va a durar para siempre. Se va a acabar. Y cuando se acabe, ¿qué pasó con el muchacho de la historia? Al principio desde el principio era malo. Cuando se fue de casa de su padre. No, aquello estaba muy bueno, imagínate, con mucho dinero y solo allí sin nadie que le dijera nada. Pero se acabó el dinero. Claro que se acabó. Y entonces fue cuando empezó lo malo. ¿Qué pasa con tu vida y con la mía cuando nos alejamos de Dios? Cualquier placer que encontremos fuera de Dios va a ser solo temporal. Se va a acabar. Acuérdate que se va a acabar. Y al final vas a estar como vacío. Mira lo que dice la Biblia. No amen este perverso mundo ni sus ofrecimientos. El que ama estas cosas no ama de verdad a Dios. Porque las mundanalidades, las pasiones sexuales, el deseo de poseer todo lo que agrada y el orgullo que a veces domina a los que poseen riquezas o popularidad, no provienen de Dios, sino de este perverso mundo. Y el mundo ha de desvanecerse, y con él se desvanecerá cuanto de malo y prohibido contiene. Amén. Sí, por supuesto que vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Si somos de Cristo, no pertenecemos a este mundo. Por tanto, a veces, aunque nos atraiga alguna de las cosas de este mundo, no podemos olvidar que todo lo que hay en este mundo es temporal. Es temporal. Y va a pasar. Por eso es que necesitas volverte a Dios. Necesitas volverte a Dios. La segunda razón por la que necesitas volverte a Dios es porque hay, ¿qué cosa? Grandes ofertas. Muchas veces nos llaman la atención de las grandes tiendas, de los grandes supermercados. ¿Qué parte? Las ofertas, los precios especiales, las cosas, los cupones, los 2x1, todas esas cosas. Nos llaman la atención. Las liquidaciones. Lo malo de las liquidaciones en las tiendas, los clearances, es que siempre lo ponen al fondo de la tienda. Para que en lo que tú llegas allá, tú veas otras cosas y compres otras cosas que están con los precios bien altos. Pero nos llaman la atención las ofertas. Déjame decirte que es bueno volverte a Dios. ¿Por qué? Porque hay grandes ofertas. ¿Cuáles son estas grandes ofertas que hay? Esta es las vamos a ver ahora una por una, pero esta es la primera. La oferta de la gracia. ¿Entienden lo que significa la gracia? Favor y es un favor, ¿verdad? Que Dios nos da, que nos regala, que no lo merecemos, pero Dios nos da su favor. Bondad inmerecida. Esa es la gracia. La gracia de Dios. Dios te está esperando para regalarte esto, para darte su gracia. Dios no te va a decir, a ver cuánto tú vas a pagar para yo recibirte. Pagar en cualquier sentido. No. Dios te está esperando para darte de su gracia. Dice Romanos 5:20. Me encanta este pasaje bíblico. Y mientras mayor es nuestra pecaminosidad, mucho mayor es la abundante gracia perdonadora de Dios. Exactamente. Dice el pasaje en la versión Reina Valera, dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Si es mayor nuestro pecado, mucho mayor es la abundante gracia perdonadora de Dios. Por tanto, no estés pensando ahora mismo, es que yo estuve muy lejos de Dios. Es que yo he estado muy lejos de Dios. Es que yo he hecho cosas terribles. Sí, puede que sí. Pero dice la Biblia que por muy grande que sea nuestro pecado, mucho más grande es ¿qué cosa? La gracia de Dios. Gloria a Él. Dice en Efesios 1:7, Dios es tan rico ¿en qué? En gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Dios es tan rico en gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Dice también acá en la carta a los Hebreos, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios,
Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. La segunda oferta que podemos hallar es el perdón. El perdón. Dice Isaías 44:22: he disipado como niebla tus rebeliones, como nube tus pecados. Vuelve a mí, que soy tu redentor. Dice la versión Reina Valera: vuélvete a mí porque yo te redimí. Vuélvete, dice Dios. Te está esperando para darte su perdón. Dice en el mismo Isaías un poco más adelante que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él, ¿qué cosa? Perdonará con generosidad. Y este pasaje que conocemos bien: pero si confesamos nuestros pecados, léelo conmigo, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No porque nosotros seamos fieles o seamos justos, sino porque Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Y este pasaje que dice: mis queridos hijos, me encanta este también, les escribo estas cosas para que no pequen. Para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. ¿Quién es? Jesucristo. Dios no está diciendo puedes pecar que aquí el abogado te va a defender. No dice eso ahí. Dice, estas cosas las estamos escribiendo ahí ¿para qué? Para que no pequen. No se alejen de Dios. No lo hagan. Porque vas a tener que enfrentar consecuencias, por supuesto. Pero si alguno peca, ¿qué nos está asegurando él? Tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. ¿Y ese quién es? Jesucristo. Y la tercera oferta tiene mucho que ver con lo que estaban viendo esta mañana en la escuela dominical. No sé si tú viniste a la escuela dominical. Si no viniste, te lo perdiste. Levántate un poquito más temprano los domingos y puedes estar aquí en la escuela dominical que empieza a las 10 de la mañana. No es porque sea mi clase, porque yo le doy clase a los jóvenes, pero para los adultos hay 2 clases que usted podría haberlas aprovechado hoy. Pero estaban hablando también, en cierto sentido, de la restauración. ¿Qué quiere decir restauración? ¿Qué cosa es restaurar? Volver a poner algo que se ha echado como a perder, volver a ponerlo en su estado como estaba al principio, como debía estar. ¿Verdad? Eso es restauración. En este caso se refiere a restauración de nuestra comunión con Dios y de las bendiciones de Dios. Dios te está esperando que tú decidas volver a Él para darte su gracia, para darte su perdón y para darte esto, restauración de tu comunión con Él y de sus bendiciones para tu vida. Dice ahí Jeremías, esto responde el Señor: si regresas a mí, ¿qué haré contigo? Te restauraré. Ahora Dios te está diciendo eso a ti también, no solo a Jeremías. Dios te está diciendo a ti: si regresas a mí, te restauraré. Te restauraré. Y dice en Deuteronomio 30, este es un pasaje un poquito largo, pero yo lo voy a leer ahí, tal vez como es largo tiene la letra más pequeña y no lo puedes leer desde más atrás, pero dice: cuando les sobrevenga a ustedes todo lo que les he anunciado, y reflexionen, si se vuelven al Señor y lo obedecen de todo corazón y con toda su alma, entonces el Señor su Dios cambiará la suerte de ustedes y les tendrá compasión. El Señor los hará volver de nuevo al país que los antepasados de ustedes ocuparon, y ustedes volverán a ocuparlo. Los hará prosperar y le dará más hijos que a sus antepasados. Pondrá la marca de la alianza en el corazón de ustedes y en el de sus descendientes, para que lo amen con todo su corazón y con toda su alma, a fin de que tengan vida. Entonces el Señor les hará prosperar en todo lo que hagan, y en hijos, en crías de ganado y en cosecha. Sí, el Señor su Dios volverá a complacerse en hacerles bien, si es que obedecen al Señor su Dios
y se vuelven a Él con todo su corazón y con toda su alma. Esta mañana en la clase de la escuela dominical estaban hablando de la historia de Pedro. ¿Qué es lo que había pasado con Pedro? Una historia que todo el mundo conoce. ¿Qué pasó con Pedro mientras habían tomado preso a Jesús y lo estaban interrogando? ¿Qué pasó con Pedro por acá? Que en 3 oportunidades le preguntaron, tú eras de ellos, ¿verdad? Y 3 veces dijo, no. Y la tercera vez hasta con maldiciones y todo hecho. No sé, yo no conozco a ese hombre. Fue algo bien triste fue. Y el primero que lo sintió triste fue Pedro, ¿sabes? El primero que lo sintió triste fue el Señor Jesús, que al final estaba pasando por allí y lo miró. Pero el segundo que lo sintió triste fue Pedro, que dice que cuando el gallo cantó y él se acordó de todo lo que le había dicho Jesús, salió afuera y lloró por allá. Después Jesús murió en la cruz, fue sepultado. Eso fue el viernes. Hasta el domingo Pedro, imagínense, Jesús muerto y sepultado. El domingo Jesús resucitó y se les apareció al grupo, pero Pedro no había vuelto a tener una oportunidad de hablar con el Señor. Y probablemente si hubiera tenido la oportunidad, él hubiera huido de la oportunidad. Pero la oportunidad vino unos días después, cuando Pedro y algunos de sus amigos estaban allá en Galilea, en el mar de Galilea, pescando, y vieron en la mañana temprano a Jesús en la orilla. Al principio no sabían que era Jesús, era bien temprano, no estaba muy claro todavía el día, y vieron una persona allí que los llamó y les dijo, vengan, vamos a cenar aquí, que se van. No, es que no hemos pescado nada, tiren la red al otro lado. Tiraron al otro lado y sacaron muchos pescados. Exactamente dice la Biblia que eran 153. Juan, el que lo escribe, estaba allí y recordó que lo contaron. Y cuando Pedro se dio cuenta que era el Señor, se puso bien la ropa, porque se había aligerado un poco la ropa para trabajar, y se tiró al agua para llegar primero. Él dijo, en lo que el barco llega, yo estoy allí ya. Y llegó allí, pero no le decía nada. Y finalmente el Señor entonces se puso a hablar con Pedro. Y los que estaban esta mañana en la clase, yo sé que escucharon todo y hablaron de todo eso, pero el Señor le preguntó a Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces se lo preguntó? 3 veces. ¿Por qué sería 3 veces? Porque precisamente 3 veces él había negado a Jesús, que no lo conozco. Ahora, en 3 oportunidades el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? De hecho, dice la Biblia que la tercera vez Pedro dice que se entristeció, porque el Señor le había preguntado 3 veces, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Me gusta eso que le digo, Pedro. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Pero lo interesante es que Jesús no le dijo aquello para regañar a Pedro. No le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Perdiste. Te di aquella noche 3 oportunidades y fallaste las 3 veces. Ya no quiero más nada contigo. ¿Fue eso lo que le dijo? No. Las 3 veces le dijo, apacienta mis ovejas. Pero te estoy restaurando. Te estoy incluso pidiendo que seas tú mismo, con todo y tu pasado, con todo y tus errores, con todo y tus equivocaciones, que seas tú mismo el que te encargues de ayudar a mis ovejas. Apacienta mis corderos, le dijo Pedro. Sí, el Señor quiere restaurarte, sin importar cuán lejos estuviste de Él. Amén. Y la tercera y última razón es que hoy hay, ¿qué cosa? Oportunidad. Pero hoy, ¿sabes? Hoy, antes de que te hundas más, antes de que sufras más derrotas, antes de que te endurezcas más, antes de que estés más lejos, porque todo eso pasa, ¿saben? Dice Hebreos 3:13, exhórtense todos los días mientras les quede tiempo, para que ninguno que le pase
para que ninguno se endurezca contra Dios, cegado por el esplendor del pecado. Porque eso sucede. ¿Sabías que eso sucede? Sí. Que nuestros corazones pueden llegar a endurecerse. A veces lo mismo en la cocina que en cuestión de artesanía. En muchas cosas en la vida uno está trabajando con algo y uno tiene que apurarse antes de que lo que uno está ahí en las manos manipulándose, ¿qué? Se endurezca. Porque una vez que se endurece, antes de terminar, quiero decir, ya no va a servir. Repito, a veces pasa en la cocina, o a veces pasa en una cosa de arte manual, de artesanía que uno está haciendo. A veces que sí, en construcción, ¿verdad? Con el concreto y el cemento y todo eso. Una vez que tú no has terminado, pero las cosas se endurecen, ya no sirven. ¿Por qué? ¿Por qué no sirven ya? Porque ya al endurecerse ya no puedes hacer nada con ellos, ya no te deja. Y a veces nuestros corazones se van, ¿qué? Endureciendo. Por eso, ¿cuándo hay que volverse a Dios? Hoy. Antes que te endurezca. Antes que te endurezca. Hoy estás escuchando la voz de Dios. Yo no sé si tú dices, ¿cómo que yo estoy escuchando la voz de Dios? Yo no estoy escuchando ninguna voz de Dios, sí. Sí, porque hoy estás escuchando esto y estás escuchando lo que dice la palabra de Dios. Y por estos medios Dios te está hablando a ti, ¿sabías? Dios te está hablando a ti que estás aquí sentado hoy. Dios te está hablando a ti que lo estás viendo por la internet. Dios te está hablando a ti. Hoy estás escuchando su voz. No menosprecies la voz de Dios. Como dice el Salmo, si ustedes oyen hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcan su corazón. Y dice Hebreos 12, y estamos terminando con esto. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. No se refiere al pastor, se refiere a Dios. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. No rechaces la voz de Jesucristo. No rechaces. Concluyendo, mis hermanos. Concluyendo. Se trata de volver, como dijimos. Lo necesitas. Porque si te has alejado de Dios, ya sea un poco o sea mucho, necesitas volverte a Dios. Hoy hay grandes ofertas. Como dijimos, la oferta de la gracia, la oferta del perdón, la oferta de la restauración. Y finalmente, hoy hay, ¿qué cosa? Oportunidad. Hoy hay oportunidad. Como dijimos al principio, hoy hay una oportunidad para volverte a Dios. Hoy hay una oportunidad para volverte a Dios. Y yo quiero que tú ahora mismo medites en tu situación delante de Dios. Ya olvídate de la pantalla porque no va a salir más nada en la pantalla ya. Ahora, en la pantalla que hay que mirar es la de tu corazón. ¿Cómo ha estado tu vida, tu relación con Dios? ¿Todavía ni siquiera tienes una relación con Dios? No te digo una creencia de que Dios existe. Eso dice la Biblia que hasta los demonios creen en Dios. Ese no es el punto. Sino una relación con Dios por medio de Jesucristo. Hoy puede ser el día. Pero la otra pregunta es, ¿la tuviste pero por alguna razón te alejaste de Él? Ya sea que te alejaste mucho o te alejaste poco. ¿Qué estás esperando para volver? Hoy es el día que puedes volver. El Señor está esperando. Hoy hay tiempo todavía. Hoy hay tiempo. Mira lo que vamos a hacer ahora, ya que estamos terminando. Yo voy a orar, pero yo quiero sugerirte que ahora mismo allí, tú también, mientras yo esté orando, tú también ores al Señor. Lo mismo tú que estás sentado aquí, que tú que estás viéndolo por la internet, Facebook o lo que sea. Tú también ora al Señor. Y dile ahí lo que hay en tu corazón. Si tú has estado lejos de Él y quieres volver, díselo. Si tú has estado deslizándote un poquito y añoras que pudiera ser restaurado o restaurada aquella relación con Dios que disfrutaste un tiempo, aquel primer amor, como dice la Biblia,
tú quisieras volver allá. Como dice Lamentaciones, vuélvenos a ti, haznos volver a ti y volveremos. Pues díselo al Señor. Dile, Señor, yo vengo a ti para que tú restaures mi vida. Vamos a orar. Señor, ahora estamos aquí en tu presencia. Dándote gracias porque tú eres un Dios maravilloso y eres el Dios de las segundas oportunidades. Y nos has dado, Señor, la oportunidad de volvernos a ti. Necesitamos, Señor, volver a ti. Necesitamos, en muchos casos, volver a empezar. En muchos casos necesitamos restaurar esa relación que teníamos antes contigo, Señor. Y que se ha deteriorado por nuestra culpa. Perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a volver efectivamente a ti. Haznos volver a ti, Señor, y volveremos. Yo te ruego por todos mis hermanos, los que están aquí, los que están escuchando por la internet, cualquiera que en este momento, Señor, está siendo tocado por tu mensaje, está escuchando tu voz, que tú le estás llamando, ayúdale a volver a ti, Señor. Ayúdanos a recomenzar a caminar contigo, Señor. A recomenzar a agradarte. A recomenzar a hacer tu voluntad. Ayúdanos a volver a empezar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.